Bien amigos, continuamos aquí en el programa, ya el 26-26-30 comienza a sonar, por supuesto estamos ávidos de compartir con ustedes la información, pero antes de contestar las llamadas queremos presentar a nuestra primera invitada. Estamos hablando de la señora Karen Price. Ella es directora o coordinadora nacional del proyecto Glaciares, que esta noche hace la presentación de los logros y aprendizajes precisamente de este proyecto en la región del Cusco. Y en un instante más les vamos a presentar un documental o un fragmento de un documental que dura más o menos 28 minutos. Señora Karen, ¿cómo está? Bienvenida al programa, bienvenida al Cusco. Bueno, muchas gracias, gracias por la oportunidad también de estar aquí. No es la primera vez que trabajamos en Cusco ya hace 7 años, ¿no? Así como otras regiones importantes vinculadas a los glaciares en nuestro país. Muy bien. Antes de que nos comente qué va a ocurrir esta noche y cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando desde hace 12 años, ¿no? 12 años. 7 años trabajamos aquí. 7 años, ¿en Cusco? En Cusco. ¿En el país? Bueno, en el país más o menos con la unidad de glaciología hace unos 10 años aproximadamente. 10 años, muy bien. Vamos a mostrar este documental, señora Karen, para que nuestros televidentes también se motiven y por supuesto sepan lo que está ocurriendo con este proceso de deglaciación que nos va a traer consecuencias realmente muy preocupantes en el futuro. Adelante con estas imágenes. Nosotros teníamos el 71% de los glaciares tropicales del mundo, que son como un reservorio de agua en la época seca porque se van derritiendo de a poquito y alimentando las fuentes de los ríos. Al final del siglo habremos perdido prácticamente todos nuestros nevados. Es una cosa muy triste. ¿Qué va a suceder cuando estas masas de hielo ya no existan? Esos ríos, esas cuencas que tenían cobertura glaciar estarán secas. Vamos a tener crisis del agua, porque estamos en una etapa de la desglaciación. Los glaciares son fuente de agua en época de sequía. Esta agua alimenta los ríos. También es utilizada en la agricultura, en la producción de energía y para el consumo humano. El problema es que el calentamiento global está derritiendo los nevados y en poco tiempo no quedará nada. El retroceso glaciar forma lagunas en las alturas que podrían desbordarse, ocasionando desastres como los aluviones. Hoy en el programa, conozca la realidad de los glaciares en el Perú, que están desapareciendo producto del cambio climático generado por nosotros. Mi nombre es Ronnie Mellán y aquí comienza Informe Especial. El glaciar es una acumulación de nieve en una parte alta donde se solidifica. Los glaciares son muy importantes porque actúan como una reserva sólida de agua en la época de estiaje o sequía, ¿no? Entonces, en el momento en que ya no hay lluvias, van derritiéndose y soltando el agua poco a poco, aumentando el flujo de las diferentes cuencas hidrográficas, ¿no? Cuando estos se secan, entonces definitivamente hay muchísimo menos agua. En el Perú existen 18 cordilleras con nevados que están siendo afectadas por el cambio climático debido al aumento de la temperatura. Nuestro país ha perdido el 57% de sus glaciares. En los últimos 54 años, la cobertura glaciar se redujo de 1.032 kilómetros cuadrados a menos de la mitad. Esto pone en riesgo el futuro de la reserva de agua.
En la temporada de lluvia, que son los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y en algunos años hasta mayo, ¿no es cierto? La precipitación en forma de lluvia es intensa y no hay ningún problema. Hay superávit hídrico, por los ríos van cruzando o discurriendo gran cantidad de agua que llegan al mar. Pero una vez que ha terminado el periodo de lluvia, entramos al periodo seco o al periodo de estiaje, también lo llamamos nosotros. Entonces los ríos comienzan a secarse y ahí nos preguntamos qué agua está discurriendo por los ríos si ya no está lloviendo. Entonces ahí es donde entra a tallar la importancia de los glaciares. La Cordillera Blanca, ubicada en la región Ancash, es la más extensa, con un área total de 723 kilómetros y alimenta la cuenca del río Santa. Aquí se encuentran los nevados Huascarán y Pastoruri. Esta cordillera a la fecha perdió el 38% de sus glaciares. Si es que los caudales de las aguas baja, la irrigación de Chavimochic y el agua potable. Trujillo bebe agua del río Santa, entonces van a tener que tomar medidas muy importantes y rápidas, lo que no está sucediendo. La cordillera central, que alimenta el río Cañete, se redujo en 63%. El Nevado Ampay, en Apurímac, en 73%, y la cordillera Ampato, ubicada en el sur, en 65%. Cuando desaparezcan las montañas glaciares, las consecuencias serán directas para los seres humanos. Un ejemplo claro son las cuencas hidrográficas que alimentan los valles. Bien, amigos, parte de este documental, que usted lo puede ver en el internet, y que por supuesto nos genera bastante preocupación. Pero felizmente hay instituciones, hay organizaciones, hay profesionales que están trabajando también para revertir esta situación. Ya habíamos presentado a la representante, la coordinadora nacional del proyecto Glaciares, la señora Karen, quien está con nosotros para hablar de este tema, y ellos van a presentar esta noche precisamente los logros y aprendizajes que han tenido aquí en la región del Cusco. Cuéntenos un poquito, Karen, en qué va a consistir esta presentación. Bueno, el día de hoy lo que queremos hacer es presentar justamente estas lecciones que hemos tenido, ¿no? Y cómo darle sostenibilidad a las medidas de adaptación y de gestión de riesgos y de gestión de recursos hídricos que hemos desarrollado en estos últimos 7 años. El evento consiste en darle una oportunidad, ¿no?, a los protagonistas, no queremos decir beneficiarios, los protagonistas de estas medidas piloto, y ponerlos cerca también de las autoridades. Y no solamente nos referimos a las autoridades políticas, sino a las autoridades técnicas vinculadas al tema de cambio climático, a la gestión de riesgos y a la gestión de los recursos hídricos. Actualmente vamos a pasar por una etapa de transición importante por las elecciones, vienen nuevas autoridades, estamos previendo también poder tener un acercamiento a los nuevos alcaldes, al gobernador regional que sea elegido y el próximo año a los nuevos técnicos, porque lo que esperamos es darle continuidad a lo trabajado y también darle valor a la capacitación que han recibido muchos funcionarios públicos durante estos años, ¿no? Tener claridad sobre los enfoques de adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos, incluirlos, por ejemplo, en los planes de desarrollo concertado, en los presupuestos públicos. Esas capacidades se han dado, Cusco ha desarrollado bastante esto en estos años de trabajo y creemos que es importante darle esa continuidad, ¿no? Valorar la capacidad construida de muchos funcionarios actualmente. Qué bueno. Ahora, ¿ha sido fácil para el proyecto Glaciares hacer este trabajo con autoridades, con funcionarios, o han de repente encontrado cierta resistencia en algunos sectores? En general, el trabajo con los glaciares es un reto, porque como mencioné, tienes que mezclar varios temas, ¿no? Lo más fácil de identificar es el tema de cambio climático, ¿no? Es un impacto del cambio climático. Sin embargo, esto puede generar algunos riesgos. Por ejemplo, la formación de nuevas lagunas. Ahí entra otro tipo de autoridad, ¿no? El CENEPRED, el INDECI y los mismos gobiernos locales y regionales que por función ahora lo tienen. Y el otro tema que entra también es el agua, ¿no? Que es el movilizador de la población y de las autoridades. Muchas veces la percepción del riesgo no es suficiente para movilizar a la gente. Sin embargo, sí el tema del agua. Entonces,
Es todo un reto, pero se ha conseguido trabajar estos espacios. Algo que nosotros resaltamos mucho desde el trabajo que tenemos como CARE Perú es principalmente estos puentes que se han establecido para un trabajo articulado. Esta idea de multisectorial, de multiactor, no es sencillo, pero tampoco es imposible, es un trabajo importante. Y aquí en la región Cusco, a diferencia de otras regiones donde hemos trabajado, la parte institucional es un poco más fuerte, ¿no? Es más sólida y también hay una participación muy importante de la prensa y también de la población. Por supuesto. Ahora, hablando de las nuevas autoridades, ¿ustedes van a hacer que ellas asuman compromisos para hacer este trabajo, para continuar con este trabajo? Bueno, durante esta etapa de transición que vamos a tener, estamos planificando reuniones de trabajo para poder presentar todo lo que se ha desarrollado y también inclusive especificar cuáles serían estos procesos a seguir, ¿no? Sin embargo, somos conscientes de que las nuevas autoridades muchas veces tienen ajustes con sus nuevos grupos técnicos de trabajo, claro. Entonces el próximo año tenemos que volver a trabajar ya con los responsables que vean los temas principales para establecer cuál sería este camino que le dé sostenibilidad y continuidad a lo avanzado, ¿no? Por supuesto. Si quisiéramos hablar de logros, ¿qué cosa podríamos destacar en estos últimos 7 años? Bueno, aquí uno de los logros que nosotros valoramos mucho en la región Cusco es sobre la academia, la investigación. El rol que ha tenido, por ejemplo, la universidad, la UNSAC, ¿no? Ha sido muy importante. Desde hace 7 años hemos ido formando profesionales para diseñar proyectos de investigación que ahora son financiados con los propios fondos de la universidad. Profesionales que ahora participan en las misiones que van a la Antártida, que han ido a eventos internacionales en Europa, que pueden tener esas sólidas capacidades que permiten también que haya información técnica de calidad y que le permiten a las autoridades tomar decisión. Por eso es importante la información y la investigación. Si no tienes escenarios claros, es difícil hacer inversiones eficientes. Claro. Ese es uno de los puntos que nosotros resaltamos mucho. El otro es el trabajo que se ha hecho respecto a pilotos de adaptación. Al principio trabajábamos en Santa Teresa, en la zona de la Convención. Después hemos trabajado en Urubamba, en Pitumarca. Cada uno tiene condiciones diferentes y a partir de un trabajo integrado con la población, conociendo sus prioridades, sus percepciones, se han diseñado estas medidas de adaptación. Algunas al comienzo financiadas por el proyecto y otras, por ejemplo, el tema de la que le llamamos cochas periglaciares, que es un proyecto de siembra y cosecha de agua, pero a una altitud mucho mayor, ¿no? Más o menos de 4.200 metros hacia arriba. Estos ya han podido también ser financiados con fondos municipales en la zona de Pitumarca. O sea, hay salidas, ¿no? Lo que queremos es que esto se multiplique. Y en el caso de Urubamba también ha sido interesante porque lo que hemos buscado es afianzar también los avances de otros proyectos respecto a un sistema de alerta temprana. Si ustedes recuerdan, hace el 2010 un pequeño, digamos, un aluvión de pequeña magnitud, ¿no? Que no causó ningún problema respecto a las vidas, pero hubo daños económicos. Y lo que se espera es que esto no se pueda repetir, ¿no? Y es importante los sistemas de alerta temprana porque dan la posibilidad a la población de estar preparado y saber actuar en el momento adecuado, ¿no? Tú puedes tener una tecnología impresionante, pero si no sabes cómo actuar, a dónde ir, cuáles son tus zonas de evacuación, claro, todo tu protocolo y no en qué funciona. Momento aplicar, ¿no? Porque eso creo que es importantísimo. Exactamente. Ahora, esto de trabajar con las autoridades, con las instituciones, nos parece sumamente importante, Karen, y yo creo que lo que ustedes están haciendo nos va a servir para el futuro. Y de lo que tenemos que ser conscientes es que estas consecuencias del cambio climático no las vamos a poder revertir, lamentablemente, ¿no? De eso estamos conscientes. Pero sí podemos prevenir, ¿no es cierto? Y, por supuesto, hacerle frente a esta problemática de la falta del agua que sí o sí nos va a afectar más adelante. Efectivamente, lo que dices es correcto. Lo que hay que hacer es un proceso de adaptación a cambio climático y de prevención, ¿no? Para evitar los peligros, los riesgos y también para tener un abastecimiento de agua. Ahí es también lo que estamos impulsando, lo que lo llamamos los proyectos multipropósito. Es decir, aprovechar estos nuevos espejos de agua o los que ya existen con un mayor volumen, que tengan una inversión eficiente, que permitan más de un uso. Actualmente el sistema de inversión solamente nos sesga a proyectos sectoriales, o de agricultura, o de gestión de riesgos, o de energía,
Puede parecer muy sencillo, sin embargo, aún no lo es, y tenemos un trabajo bien interesante que vamos a empezar, o que estamos, digamos, afianzando con el Ministerio de Economía y Finanzas, interesado en los ecosistemas de montaña, y también con la Autoridad Nacional del Agua, y con instituciones muy comprometidas aquí en Cusco, ¿no? Como el gobierno regional, la universidad, EGEMSA también, otras instituciones que nos acompañan, la AAA, que nos han, el IMA, el Plan MERIS, que nos permiten poder tener esta conjunción interesante de información científica, decisión política y gestión eficiente de los recursos económicos. Que tienen que ir de la mano, ¿no? Exacto. Definitivamente. Muy bien. Y en cuanto a aprendizajes, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que se va a mostrar esta noche? Antes me dicen que tenemos una comunicación telefónica. Vamos a atender esta inquietud del público televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Para Adelante. La entrevistada, ¿qué se está haciendo con respecto a los enclaves mineros en Cusco? Por ejemplo, acá cerca, en Chumirica, tenemos la minera Jagday, que todos sus relaves mineros lo está dirigiendo al río Belillo. Y Belillo ya también es tributario del río Apurímac. Y prácticamente los pobladores, que inclusive anteriormente se alimentaban de los pescaditos, ahora ha desaparecido totalmente. Y está viendo en el agua minerales pesados. Acá las instituciones públicas no están haciendo nada. La OEFA, los organismos que tienen que velar por el medio ambiente no hacen nada. El capitalismo, pues, invierte sus capitales y no mira la miseria del rostro humano, solamente es extracción de minerales y tener réditos y ganancias para sus empresas. Eso, señor, ojalá que el periodismo esclarezca de las mineras. Es negativo en provincias hoy. Muy bien, gracias por su participación. No sé si el proyecto tiene algo que ver con el tema minero, me parece que no. Exactamente, no tenemos nada que ver con el tema minero, pero es una preocupación en las zonas que están cercanas a los glaciares también, ¿no? Y obviamente el tema de la calidad de agua es importantísimo, es movilizador. No conozco exactamente la empresa a la que el señor se mencionó. Muchas veces la pequeña minería, la minería artesanal, que es fiscalizada por los gobiernos regionales, es complicada de controlar, ¿no? Sin embargo, hay procesos de participación, de monitoreo de recursos hídricos, en los cuales la Autoridad Local de Agua y la OEFA pueden dar ese acompañamiento, y es importante. Y si bien no es exactamente el caso, en algunas zonas de influencia glaciar, el retroceso glaciar libera minerales, también hay una contaminación natural. Entonces, eso se produce, por ejemplo, en varias zonas en Ancash, ¿no? Tenemos ríos donde parece que hubiera habido una actividad minera intensa y no es así. Es el retroceso de los glaciares que está liberando estos minerales. Muy bien. Finalmente, en cuanto a los aprendizajes, ¿qué podemos decir? Bueno, un aprendizaje importante que tenemos es la valoración del tiempo de la inversión en los procesos sociales, ¿no? Muchas veces los proyectos de cooperación y los proyectos financiados por fondos públicos también establecen periodos muy cortos. Somos una sociedad desconfiada, entonces necesitamos que la población y también las autoridades tengan claridad sobre los conceptos, den su posición, estén dispuestos a actuar, ¿no? Y que haya un proceso de transparencia. Entonces, eso es un aprendizaje importante para la cooperación, para los ministerios, para los procesos de inversión pública. Hay que tomarse ese tiempo. Otro aprendizaje importante es este tema de la articulación, ¿no? Es indispensable, no tenemos que volver a cometer los errores de duplicar funciones, repetir procesos, cuando ya hay temas aprendidos, ¿no? Entonces, esto creo que es interesante y aquí en Cusco valioso porque existen plataformas de gestión que están funcionando, que tienen que seguir manejándose. Y creo que eso es bien valioso a comparación de otras regiones en nuestro país. Muy bien. Señora Karen Price, le agradezco su presencia aquí en el programa. También. Felicitaciones por este trabajo y nos vemos más tarde para Espero que sí, claro escuchar, que sí, digamos, toda la exposición que van a hacer ustedes en esta presentación. La presentación se va a realizar hoy a las 6:30 de la tarde en las instalaciones del Hotel Marriott. Conoceremos los logros y aprendizajes del proyecto Glaciares en la región del Cusco. Muchas gracias por su presencia. Gracias también. Hasta una